Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Muy buenas tardes, querida compañera presidenta, colegas asambleístas. Creo que el pueblo ecuatoriano en el tema del debate de la enmienda constitucional tiene que partir de la nueva estructura y modelo de Estado. Y por supuesto que algunos sectores en el marco del nuevo Estado nunca van a entender cuál es la concepción del Estado planificador, del Estado que con la ciudadanía construye y recupera una institucionalidad. Y para hablar de la enmienda constitucional, ya que muchos aquí han argumentado principios jurídicos, vamos una vez más a sostener jurídicamente y políticamente, porque como lo dice un tratadista chileno, las constituciones de los países son los documentos más jurídicos de los documentos políticos, pero también son los documentos más políticos de la construcción jurídica de los países. Y quiero, señora presidenta, argumentar por qué el movimiento Alianza País, movimiento al que pertenezco orgullosamente, porque ser mayoría en la Asamblea en nombre del pueblo ecuatoriano no es vergüenza. Vergüenza es defender a aquellos que aquí dicen que son honorables, honorables para robarle al pueblo ecuatoriano, honorables y dignos para haber confabulado contra los derechos de las mayorías, honorables y dignos para construir la política neoliberal en el cual el país se desarrolló. Por supuesto que no coincidimos, porque nosotros hemos construido un modelo de Estado diferente y un modelo que hable de principios donde la garantía de los derechos se reconozca como algo inalienable. Y en la en la propuesta de enmienda constitucional no estamos alterando ninguno de esos principios. Y decía yo que había que partir del principio del modelo de Estado. El debate tiene que sentarse entonces si ese modelo de Estado es el modelo de Estado concentrador, es el modelo de Estado autoritario que algunos han querido endilgarnos y que en nada se parece lo que dice la Constitución de la República y el Estado que adoptamos. Y cuando nos referimos también a esa estructura de Estado distinta, entonces tenemos que hacer referencia también al haber fortalecido otras instituciones que en la Carta Política están claramente determinados. Ya Virgilio Hernández nos decía que heredamos en el proceso constituyente del 2008, que heredamos un principio de la Constitución del 1998, aquella que impedía solamente al presidente el principio de la reelección. Y claro, Miguel Carvajal nos decía con precisión absoluta el día de ayer, ahí sí no era malo la reelección para ciertos alcaldes. Pero ahora, cuando el movimiento Alianza País propone, bajo el principio del nuevo modelo de Estado, porque también hay que entender cuál era el espíritu del constituyente en el debate de la estructura del Estado. Carlos Velasco en su análisis nos decía, ya que algún asambleísta traía a colación que hay que entender la ciencia política, la teoría política, la doctrina política y la politología, Carlos Velasco extraordinariamente nos decía que la gobernabilidad y la calidad de la democracia son parte de su estructura de la ciencia política. Y cuando nos referimos a la democracia no es solo un principio de alternabilidad como aquí se ha querido plantear. Democracia significa cumplir con los sueños, cumplir con las promesas, cambiar la vida de la gente, y esa democracia se consolida en ese modelo de Estado diferente. Algunos nos dijeron pan, techo y empleo.
¿Acaso no lo recordamos? Y algunos otros nos dijeron que la democracia significaba que cada y cuando vayamos a las urnas. No, la democracia implica algo que va mucho más allá y que aquí, en este proyecto ideológico político, lo hemos desarrollado. Hemos cambiado la vida de millones de ecuatorianos y aquí todavía se quiere vender la idea de que estamos concentrando el poder para beneficiar a unos, cuando han puesto magníficamente el ejemplo del banquero y nos dicen que es de una vida intachable, decirles que cobrar interés sobre interés no puede ser vida intachable. Se llama abusar de lo que el pueblo ecuatoriano confía en una banca. Eso se llama tener, en otras palabras, la cara de ser chulqueros con legalidad. Y eso la Revolución Ciudadana le dijo basta. Por eso es que no podemos coincidir. Aquí no se trata de una persona solamente porque desarrolle una actividad. Se trata de cómo la hizo. De eso se trata. Continúo con esta premisa que partí sobre el tema de la estructura del Estado. Y cuando se nos dice que esa estructura del Estado está siendo violentada y está siendo cambiada, el artículo 1 con absoluta claridad dice que este nuevo modelo de Estado garantiza derechos y establece un principio de soberanía, y en la Constitución del 98 decía algo totalmente distinto, pero además de ser un Estado social de mercado, sí hablaba del principio de la alternabilidad. Ahí sí se quería confundir a la ciudadanía. Y hoy en esta nueva estructura del Estado, ¿qué es el eje fundamental sobre la cual se levanta? Es aquella en la que los elementos constitutivos del Estado, como lo dice la Constitución en el artículo 3 y 8, han de desarrollarse garantizando los derechos de los y las ciudadanas. Y la enmienda no está afectando. Decía un colega asambleísta pidiendo punto de orden para determinar que este debate no puede ser político, que este debate no puede argumentarse bajo el principio político. Permítanme transmitirles, producto de una investigación que lo han denominado algunos tratadistas del nuevo constitucionalismo y que se refiere al pluralismo y las reformas y enmiendas constitucionales en América Latina, y en el que refiere 3 principios fundamentales. En el primero nos dice que de alrededor de 39 constituciones estudiadas en la región, muchas de ellas, concluye Gabriel Negreto, que es uno de los analistas en los países de América Latina, determina que la frecuencia de cómo las reformas y enmiendas de una constitución se la pueden tomar no es solo tomando en cuenta los procedimientos formales, sino que en el cambio se conjuga el factor tiempo y el contexto de la realidad histórica. Y luego nos pone un segundo elemento y nos dice que no todas las reformas o enmiendas generan el mismo efecto en el desarrollo de los procesos políticos y de gobierno. Y entonces dice y concluye, no es simplemente tomar uno de los elementos para cambiar con algunos argumentos. Tiene un minuto, asambleísta. Y finalmente nos dice, este mismo tratadista, nos dice que la política constitucional no es intrínseca ni diferente a la política ordinaria, y que la vida de la democracia en política y la Constitución no se la puede sustraer de ese hecho. Por lo tanto, decirles que sí, por supuesto que hay un debate político e ideológico en el que garantice
que la representación y la participación de los ciudadanos sea establecido por esta nueva estructura del Estado. Y por supuesto que nosotros en esta enmienda constitucional lo que queremos es ratificar el poder a los mandantes, el poder ciudadano a través de lo que en democracia se llama elegir. El simple hecho de ser candidato no le da el triunfo absolutamente a nadie. Es en las urnas donde el pueblo ecuatoriano garantiza que esa persona sea ratificada o sea desechada. Y no es ni nerviosismo ni miedo. No nos tiembla la mano a este proyecto ideológico político para decirle a la ciudadanía que la enmienda lo que quiere es mejorar aquellos artículos que no hay claridad en la Constitución. Pero también lo digo, con esto concluyo, compañera presidenta, que solo aquel líder que se sintoniza con su ciudadanía es aquel que ha sido pedido, porque no ha sido Rafael Correa el que ha pedido la reelección. Entonces es el pueblo ecuatoriano el que una vez más ratificará en las urnas que desea que siga. Gracias, asambleísta. Gracias.